El sol del mediodía caía fuerte sobre el pueblo de Red Creek. El polvo se levantaba con cada paso de los caballos, y el aire olía a tierra caliente y promesas rotas. En la entrada de la taberna, un grupo de hombres hablaba en voz baja mientras el sheriff, un hombre de mirada cansada y bigote gris, observaba al recién llegado, un vaquero alto, de hombros anchos, con el sombrero cubriéndole los ojos. Ese hombre se llamaba Luke Morgan. Había pasado años cabalgando sin rumbo, huyendo más de sí mismo que de los caminos. Llevaba consigo dos pequeñas niñas, gemelas de apenas 6 años, con trenzas doradas y vestidos remendados. Se llamaban Abigail y Annie, y aunque sus risas eran suaves, su mirada escondía la misma soledad que su padre. Luke había perdido a su esposa 3 inviernos atrás, y desde entonces el rancho, el hogar y la vida misma se habían vuelto un eco vacío. Solo seguía adelante por sus hijas. Pero ahora, las cosas estaban cambiando. El rancho necesitaba una mujer, las niñas necesitaban cuidados, y él necesitaba algo más que silencio. El sheriff lo miró con compasión. Luke, eres un buen hombre. El pueblo está organizando una feria este fin de semana. Varias mujeres nuevas llegarán de Kansas. Todas buscan empezar de nuevo. El viejo sonrió. Podrás elegir a quien quieras. Luke no respondió. Bajó la mirada y acarició el cabello de sus hijas. No se trata de elegir, murmuró. Se trata de sentir. Pasaron 2 días. El pueblo entero se vistió para la ocasión. Había música, risas y el aroma del pan recién horneado. Las mujeres llegaban en carruajes cubiertos, algunas tímidas, otras con la esperanza escrita en los ojos. El sheriff, orgulloso, las presentó una a una. Luke las observaba en silencio, pero ninguna sonrisa le devolvía la calma que había perdido. Hasta que la vio. Una joven bajó del último carruaje con un vestido azul claro y una maleta vieja. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes y una expresión serena, como si hubiera aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Se llamaba Clara Dawson. Nadie sabía mucho de ella, solo que venía de lejos, buscando un lugar donde empezar otra vez. El sheriff la presentó con un gesto. Y esta es la señorita Dawson. Trabajaba como maestra. Luke levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero bastó. Bueno, Luke, dijo el sheriff con una sonrisa forzada, puedes elegir a la mujer que quieras. El vaquero respiró hondo, pero antes de decir algo, las pequeñas gemelas corrieron hacia adelante. Tomaron de la mano a Clara, que apenas alcanzó a reaccionar, y gritaron al unísono con una dulzura que hizo reír a todos. Papá, es ella. El silencio cayó sobre el lugar. El sheriff sonrió, sorprendido. Parece que ya eligieron por ti. Clara se sonrojó. Luke no supo qué decir. Las niñas se aferraban a su falda, mirándola como si la conocieran de toda la vida. Ella las miró, sonrió con ternura y se agachó para quedar a su altura. ¿Por qué yo?, preguntó suavemente. Abigail respondió sin dudar. Porque pareces buena, como mamá. Las palabras atravesaron a Luke como un rayo. Sintió que el aire le faltaba, y por un momento, el peso de los años cayó sobre sus hombros. Pero cuando vio a Clara acariciar el cabello de sus hijas, comprendió algo. A veces, el destino no pregunta. Solo llega. Esa tarde, Luke invitó a Clara a caminar por el campo. No habló mucho, nunca fue hombre de palabras. Ella tampoco las necesitaba. Caminaban entre los trigales dorados, y cada tanto, las niñas corrían delante, riendo, persiguiendo mariposas. No esperaba esto, dijo él finalmente. Nadie espera lo que realmente vale la pena, respondió ella. Esa frase se le quedó grabada. Desde entonces, Clara comenzó a visitar el rancho. Ayudaba con la comida, enseñaba a leer a las niñas y, poco a poco, llenaba la casa con una luz que hacía tiempo se había apagado. Luke la observaba en silencio, como si temiera que al hablar, todo se desvaneciera. Una noche, mientras las niñas dormían, Clara se quedó junto al fuego. No sé si soy la mujer que buscabas, dijo con voz baja. Luke la miró, serio. No buscaba a nadie, pero te encontré igual. Ella sonrió, y por primera vez, él se permitió sonreír también. Con el paso de los meses, la rutina cambió. El rancho volvió a tener vida. Las risas de las gemelas llenaban los días, y Clara se había convertido en el corazón de ese hogar. Los vecinos empezaron a hablar, el vaquero y la maestra parecen hechos el uno para el otro. Pero para Luke, no era un rumor, era la verdad más simple que había conocido. Una tarde de otoño, el sheriff los visitó.
Luke, dicen que el invierno será duro, dijo mientras bajaba del caballo. ¿Ya tomaste una decisión? Luke lo miró, sin responder. Clara apareció en la puerta con las niñas tomadas de la mano. Sí, dijo él finalmente. Ya la tomé hace tiempo. El sheriff sonrió, entendiendo sin necesidad de palabras. Semanas después, frente al viejo roble detrás del rancho, Luke y Clara se casaron. No hubo vestidos caros ni música, solo las risas de las niñas y el susurro del viento entre las hojas. Abigail llevaba una corona de flores, Annie sostenía un ramo pequeño que ella misma había recogido. Cuando el sheriff pronunció las palabras finales, las gemelas corrieron a abrazar a su nueva madre. Clara las levantó, riendo entre lágrimas, y Luke las rodeó con los brazos. Por primera vez en años, el silencio no dolía. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Luke le dijo a Clara. Pensé que el amor no regresaba 2 veces en la vida. Ella apoyó su cabeza en su pecho y respondió. A veces no regresa, a veces te espera donde menos lo imaginas. Y así, bajo el cielo lleno de estrellas, el hombre que había perdido todo volvió a encontrarlo en una mujer que no buscaba ser elegida, y en 2 pequeñas voces que, sin saberlo, habían señalado el destino de su padre. Desde entonces, los que pasaban por Red Creek decían que, en el rancho Morgan, el amor se escuchaba antes de verse, en las risas de las gemelas, en la voz dulce de Clara y en el sonido tranquilo del corazón de un vaquero que por fin había encontrado su hogar. Los días en el rancho Morgan comenzaron a tener un ritmo distinto. Clara se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas se teñía de rosa, y preparaba café mientras Luke alimentaba a los caballos. Las gemelas correteaban descalzas por el porche, riendo y cantando canciones que ella les había enseñado. La vida parecía más sencilla de lo que Luke recordaba. Cada gesto, cada sonido, cada mirada compartida con Clara era un recordatorio de que el amor no siempre llega con estruendo, sino con la calma de una mañana tibia y el olor a pan recién hecho. A veces, por las tardes, Luke se quedaba observándola mientras ella cuidaba el huerto o enseñaba a las niñas a escribir. Le fascinaba cómo hablaba con dulzura, cómo cada palabra salía de su boca como una melodía que sanaba heridas invisibles. No lo decía en voz alta, pero en el fondo sabía que su corazón, tan golpeado por la pérdida, volvía a latir con fuerza. Sin embargo, la felicidad nunca llegaba sin pruebas. Una tarde, un hombre forastero llegó al pueblo. Llevaba un sombrero negro, la barba descuidada y una sonrisa que no inspiraba confianza. Preguntó por Clara Dawson en la tienda general, y al escuchar su nombre, la gente se miró con incomodidad. El rumor llegó pronto al rancho. Luke estaba reparando la cerca cuando el sheriff apareció montado en su caballo. Luke, tenemos un problema. El vaquero se limpió las manos con un trapo. ¿Qué ocurre? Un tal Thomas Brady anda preguntando por Clara. Dice que fue su prometida, y que se marchó de Kansas sin despedirse. Luke se quedó en silencio. La noticia cayó como un balde de agua fría. Clara nunca había hablado de su pasado, solo dijo que buscaba empezar de nuevo. Pero Luke conocía el dolor, y sabía que a veces uno huye no por cobardía, sino por supervivencia. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de las montañas, Clara notó que algo andaba mal. Luke estaba distante, callado, con la mirada perdida en el fuego. ¿Pasa algo, Luke?, preguntó ella con suavidad. Dime la verdad, Clara, respondió él, sin apartar la vista del fuego. ¿Quién es Thomas Brady? Clara palideció. Tardó en responder. Era mi prometido, dijo finalmente. Pero no era un buen hombre. Se acercó al fuego, temblando ligeramente. Bebía, mentía, y cuando supe lo que había hecho con mi familia, supe que tenía que irme. Me marché con lo poco que tenía y juré no mirar atrás. Luke la escuchó en silencio. La voz de Clara era frágil, pero sus ojos estaban llenos de verdad. Si vuelve a buscarte, tendrá que pasar por mí, dijo finalmente, con firmeza. Clara quiso hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. En su interior, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Era la primera vez que alguien la defendía sin juzgarla. Días después, el forastero llegó al rancho. Las niñas estaban jugando cerca del granero cuando lo vieron acercarse a caballo. ¿Buscas a alguien?, preguntó Luke, saliendo a su encuentro. Thomas Brady sonrió con arrogancia. Busco a Clara. Vengo por lo que me pertenece. Luke apretó el puño. Aquí no hay nadie que te pertenezca. El silencio se volvió tenso. Los pájaros dejaron de cantar. Thomas bajó del caballo y dio un paso al frente. No te metas en esto, vaquero.
No sabes quién soy. Tampoco me importa, respondió Luke. En ese momento, Clara salió del porche. Sus ojos se cruzaron con los de Thomas. Por un instante, todo su pasado regresó. El miedo, la humillación, las noches sin dormir. Pero ya no era la misma mujer. Detrás de ella estaban sus niñas, y a su lado, Luke. Vete, Thomas, dijo con voz firme. Ya no tienes poder sobre mí. Él soltó una carcajada seca. Y vas a esconderte detrás de un vaquero y dos niñas. Luke avanzó un paso, y su mirada lo detuvo en seco. Te lo advertí, márchate antes de que lamentes haber venido. Thomas dudó. La determinación en el rostro de Clara y la firmeza de Luke eran algo que no esperaba. Maldijo en voz baja, montó de nuevo su caballo y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y un pasado que por fin quedaba atrás. Esa noche, el rancho estuvo en silencio, pero no por miedo, sino por paz. Clara se sentó junto al fuego, las niñas dormían, y Luke se acercó despacio. Gracias, susurró ella. No tienes que darme las gracias, respondió él. Nadie debería temer amar otra vez. Clara apoyó su cabeza en su hombro. Por primera vez en años, se sintió a salvo. Los meses siguientes fueron dulces. Clara y Luke comenzaron a escribir su historia con pequeños gestos, una taza de café compartida al amanecer, un abrazo al final del día, la risa de las gemelas al aprender a montar. La vida volvió a florecer. El rancho prosperó. La cosecha fue buena, los vecinos los ayudaban, y cada domingo, todos se reunían bajo el viejo roble para comer, cantar y dar gracias. Clara tocaba una pequeña guitarra, y su voz llenaba el aire con una paz que parecía sanar hasta las heridas del alma. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los montes, Luke le entregó algo envuelto en tela. Clara lo abrió, era una pequeña caja de madera tallada. Dentro, un anillo sencillo, hecho con una herradura pulida. No es de oro, dijo él, nervioso, pero tiene la fuerza de mi promesa. Clara sonrió entre lágrimas. Entonces vale más que cualquier tesoro. Se casaron esa primavera. No hubo lujo, solo amor. El sheriff ofició la ceremonia, las gemelas lanzaron flores silvestres, y el pueblo entero aplaudió. Luke miró a Clara mientras el viento movía su cabello y pensó que nunca había visto algo tan hermoso. Después de los votos, ella le tomó las manos y le susurró. Nunca quise ser elegida, solo vista. Y tú lo hiciste. Luke no respondió, simplemente la besó, con la certeza de que aquella mujer había llegado no para reemplazar lo perdido, sino para sanar lo que quedaba. Años más tarde, cuando las gemelas ya eran jóvenes y el rancho crecía, la gente contaba la historia del hombre que no eligió a su esposa, sino que fue elegido por el destino.